El viento sibilante y constante de Marte era la única banda sonora que Mateo Rodríguez conocía en los últimos 6 meses, un recordatorio escalofriante y perpetuo de que estaba a 225 millones de kilómetros de su hogar en Sevilla, mientras sus enguantadas manos, moviéndose con la destreza precisa de un cirujano y la paciencia infinita de un monje, extraían cuidadosamente un núcleo de roca basáltica del cráter G0, un tesoro geológico que, según sus cálculos preliminares, podría reescribir la historia de la vida en el universo, y es que a sus 34 años, este ingeniero geólogo español, de complexión robusta, mirada inquisitiva y un carácter reservado forjado en la soledad de los laboratorios, no estaba allí por la gloria mediática ni por el dinero, sino por una obsesión inquebrantable con los misterios del planeta rojo, una pasión que lo había llevado a soportar el aislamiento claustrofóbico de la base Ares 7, un complejo de módulos presurizados, hidroponía y paneles solares que se alzaba como un frágil faro de humanidad en medio del interminable desierto de óxido, donde cada respiración era un lujo calculado por los ordenadores y cada paso fuera del airlock era un baile deliberado con la muerte. Pero la arrogancia de la ciencia humana y la falsa seguridad de sus protocolos se desvanecieron en un instante, cuando el horizonte, previamente teñido de un melancólico color salmón, comenzó a oscurecerse con una velocidad antinatural y aterradora, devorado por una pared de polvo y arena que se elevaba hacia la estratosfera como un tsunami de partículas microscópicas, una tormenta global de proporciones bíblicas que los satélites en órbita no habían predicho y que transformó el cielo diurno en una noche asfixiante y opresiva en cuestión de segundos, activando las alarmas de los trajes espaciales con un pitido estridente que resonó en el casco de Mateo, quien, al levantar la vista con el corazón acelerado, vio como la visibilidad se reducía a cero y el viento comenzaba a aullar con una fuerza supersónica capaz de arrancar antenas de comunicaciones y volcar rovers de 1 tonelada, y a través del canal de radio, la voz del comandante Carlos Mendoza, distorsionada por la estática y el pánico absoluto, ordenó una evacuación inmediata hacia el módulo de ascenso, pero en el caos cegador, donde la gravedad marciana de 1/3 de la terrestre convertía cada movimiento en un salto impredecible y traicionero, Mateo tropezó con una raíz de roca afilada, cayendo de bruces justo cuando una sección del andamio de perforación, liberada por la furia del viento, se desplomó sobre su espalda con el peso de una locomotora, aplastando su sistema de soporte vital y sumiéndolo en una oscuridad dolorosa, fría y absoluta, mientras escuchaba, como si estuviera bajo el agua, los motores del vehículo de ascenso Hermes rugir con una potencia brutal, alejándose de la superficie y llevándose a sus compañeros, quienes, en su desesperación por no morir, todos y siguiendo el protocolo de emergencia de no regresar por un cuerpo perdido, asumieron que el ingeniero español había sido sepultado y desintegrado por los escombros, dejando atrás no un cuerpo, sino un fantasma en el registro de la misión, y horas, o quizás días después, cuando la furia de la tormenta finalmente amainó y el polvo comenzó a asentarse como una nieve roja y macabra sobre el paisaje devastado, Mateo abrió los ojos, tosiendo sangre y polvo, con el traje espacial destrozado, las alertas de oxígeno agotándose en un silbido agonizante y el cuerpo entumecido, para descubrir que el cielo se había despejado, revelando un sol pequeño y distante, y que el Hermes ya no estaba, dejándolo completamente solo, atrapado en las garras de un mundo hostil, con la espina dorsal dolorida, la mente nublada por el shock y la aterradora, ineludible y absoluta certeza de que estaba vivo en un planeta donde nadie sabía que seguía respirando. El despertar de Mateo no fue un retorno suave a la consciencia, sino un brutal y doloroso arranque desde las profundidades de un abismo negro, acompañado por el pitido intermitente y agonizante de las alarmas de su traje espacial, que parpadeaban en un rojo furioso contra la oscuridad polvorienta del módulo de investigación, un habitáculo que antes olía a café sintético y a tierra húmeda de los cultivos hidropónicos, pero que ahora apestaba a ozono quemado, a metal retorcido y a ese olor metálico e inconfundible de la sangre seca que le manchaba el interior del casco, y al intentar moverse, un dolor agudo y punzante le recorrió la columna vertebral, obligándolo a jadear y a toser, expulsando pequeñas partículas de regolito rojo que se habían filtrado por las microgrietas de su visor, mientras sus ojos, aún nublados por la conmoción y la oscuridad, comenzaban a enfocar lentamente el desastre que lo rodeaba. El techo del módulo principal había colapsado parcialmente, dejando al descubierto los cables de fibra óptica que chisporroteaban débilmente y las vigas de titanio que se cruzaban como las costillas de un leviatán muerto, y fue en ese preciso instante, cuando el silencio absoluto y opresivo de Marte se apoderó de sus oídos al cesar el zumbido de los ventiladores principales, que la realidad de su situación cayó sobre él con el peso de una losa de hormigón,
Una verdad tan devastadora que su cerebro, en un mecanismo de defensa primario, se negó a procesarla durante unos segundos interminables, porque sus ojos seguían buscando instintivamente a Carlos, a Elena, a cualquier otro miembro de la tripulación, esperando escuchar la voz calmada del comandante dando instrucciones, pero solo había silencio. Un silencio sepulcral roto únicamente por su propia respiración entrecortada y el goteo rítmico de un líquido refrigerante que caía sobre el suelo metálico, y al arrastrarse con dificultad hasta la consola central, utilizando los escombros como apoyo, sus manos temblorosas teclearon los comandos de emergencia para reactivar el sistema de soporte vital secundario, descubriendo con horror que la reserva de oxígeno del hábitat estaba comprometida, con las fugas selladas temporalmente por la espuma expansiva de los drones de reparación, pero con los niveles de presión descendiendo a un ritmo alarmante, marcando un 18% y bajando. Y al activar el panel de comunicaciones, la pantalla solo le devolvió una estática blanca y ruidosa, una nieve digital que le confirmó que el enlace con el Hermes estaba completamente roto, que la antena de alta ganancia había sido arrancada por la tormenta y que, por mucho que gritara, por mucho que enviara señales de socorro en todas las frecuencias conocidas, nadie en la órbita marciana lo estaba escuchando, lo que lo llevó a realizar un inventario mental y físico de sus recursos con la fría precisión de un ingeniero, a pesar de que su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, calculando que las raciones de comida liofilizada, el agua reciclada y los cartuchos de hidróxido de litio para filtrar el dióxido de carbono apenas le darían, para 90 días, quizás 100 si racionaba al límite de la supervivencia biológica, pero la próxima ventana de lanzamiento para una misión de rescate no se abriría hasta dentro de 18 meses. Una ecuación matemática cruel e inexorable que no dejaba margen para el optimismo, y al sentarse en el suelo, abrazando sus rodillas mientras las luces de emergencia bañaban su rostro en un tono carmesí fantasmagórico, Mateo sintió como la negación daba paso a un terror visceral y primitivo, un miedo que le helaba la médula y le nublaba la vista con lágrimas que flotaban ingrávidas dentro de su casco, porque se dio cuenta de que no era solo un hombre varado en un planeta hostil, sino un fantasma. Un error en el registro de la misión, un cadáver que aún respiraba, y que la inmensidad del espacio exterior, con su belleza indiferente y su vacío infinito, se había convertido en su tumba, en su prisión y en su único y despiadado compañero hasta el final de sus días, mientras la temperatura del módulo comenzaba a descender inexorablemente, recordándole que el planeta rojo no solo estaba esperando a que muriera, sino que estaba acelerando activamente el proceso, y en ese frío y desolador despertar, Mateo comprendió que su verdadera lucha por la supervivencia apenas acababa de comenzar. Superado el shock inicial y con la adrenalina cediendo paso a un agotamiento físico y mental que le pesaba en los párpados como plomo fundido, Mateo se obligó a sí mismo a levantarse del suelo metálico y frío del módulo destrozado, transformando su mente de la de un hombre aterrorizado en la de un ingeniero pragmático y metódico, porque sabía que la única moneda de cambio que le quedaba en aquel infierno rojo era la lógica, y así comenzó la laboriosa y macabra tarea de la inventariación. Arrastrando su cuerpo dolorido módulo por módulo, pasillo por pasillo, con una linterna de mano que cortaba la oscuridad y revelaba el alcance real de la devastación causada por la tormenta, revisando con dedos entumecidos y manchados de grasa y sangre los filtros de hidróxido de litio, los tanques de oxígeno comprimido y los complejos sistemas de reciclaje de agua, anotando mentalmente y en una tableta digital medio agrietada cada porcentaje, cada litro, cada gramo, descubriendo con un nudo en el estómago que la reserva de agua estaba al 65% debido a una microfractura en él condensador principal, que los cartuchos de aire apenas le darían para 90 días si mantenía una tasa de respiración basal, y que las raciones de comida liofilizada, cuidadosamente catalogadas en el almacén presurizado, alcanzaban para poco más de 100 días si reducía su ingesta calórica a niveles de hambruna controlada. Una ecuación matemática brutal e implacable que le arrojaba a la cara la cruda realidad de que tenía recursos para sobrevivir apenas un tercio del tiempo necesario hasta la próxima ventana de lanzamiento de 18 meses, un abismo temporal que amenazaba con devorar su cordura antes de que el hambre o la asfixia lo hicieran. Sin embargo, en lugar de rendirse ante la evidencia aplastante de su propia sentencia de muerte, la mente de Mateo comenzó a trabajar a una velocidad febril, buscando soluciones de ingeniería desesperadas y no convencionales, ideando cómo reconfigurar los paneles solares dañados para maximizar la captación de energía en las horas de mayor irradiación, cómo modificar el sistema de riego de la pequeña unidad hidropónica para cultivar patatas y soja a un ritmo acelerado utilizando sus propios desechos orgánicos como fertilizante,
y cómo aislar térmicamente las secciones habitables del hábitat para reducir el consumo de las baterías de calefacción, sellando las grietas con resina epoxi de curado rápido y su propia sangre como catalizador improvisado cuando los kits médicos escaseaban, y fue en medio de ese frenesí de cálculos y reparaciones, con las manos temblando por el esfuerzo y el frío que comenzaba a calar en sus huesos, cuando se acercó a la consola de comunicaciones principal, encendió la cámara de registro de la misión, mirando fijamente a la lente con unos ojos que reflejaban una mezcla de terror absoluto y una determinación inquebrantable. Comenzó a grabar su primer videodiario, no como un hombre que espera ser rescatado al día siguiente, sino como un testigo de su propia existencia. Un hombre que le hablaba a un universo indiferente para dejar constancia de que Mateo Rodríguez, ingeniero geólogo de Sevilla, seguía vivo, seguía respirando y seguía luchando, aceptando finalmente la aterradora y solitaria realidad de su destino, pero negándose rotundamente a que aquel planeta polvoriento y silencioso lo venciera sin antes haber agotado hasta la última onza de su ingenio y de su voluntad humana, sabiendo que cada segundo que pasaba en aquel silencio sepulcral era una victoria contra la entropía del universo, y que mientras su corazón siguiera latiendo en su pecho, la humanidad no estaría derrotada en Marte. Los primeros días se disolvieron en una rutina mecánica y opresiva que borró por completo la noción del tiempo cronológico, reduciendo la existencia de Mateo a un ciclo interminable y asfixiante de alarmas programadas, chequeos minuciosos de presión atmosférica, racionamiento milimétrico de agua y alimentos, y la vigilancia obsesiva de los indicadores vitales del hábitat, donde cada respiración se convertía en un cálculo consciente y cada latido le recordaba la fragilidad extrema de su aislamiento. El silencio, que antes era apenas un fondo acústico propio del vacío marciano, se transformó en una entidad palpable y sofocante que le aplastaba el pecho con una presión física real, obligándolo a llenar ese abismo sonoro con monólogos en voz alta dirigidos a las consolas parpadeantes, a los conductos de ventilación, e incluso a una fotografía arrugada y manchada de aceite que mostraba a su familia reunida en el patio de su casa en el barrio de Triana, donde el aroma dulce del azahar en primavera y el sonido lejano de las guitarras en las tardes de verano chocaban violentamente contra la realidad estéril, metálica y rojiza que ahora lo rodeaba, y fue precisamente en esos instantes de lucidez quebrada cuando la soledad absoluta le asestaba sus golpes más devastadores, provocando episodios de insomnio severo y paralizante en los que permanecía horas interminables mirando fijamente el techo abollado del módulo mientras su mente, traicionera y exhausta, reproducía conversaciones fantasmales con Carlos, con Elena, con su madre, diálogos imaginarios que lo mantenían precariamente al borde de la cordura pero que también revelaban las primeras y profundas grietas en su armadura psicológica, manifestadas en temblores incontrolables en las manos al manipular las herramientas, en taquicardias repentinas que lo obligaban a sentarse en el suelo a respirar con dificultad, y en una fatiga crónica y pegajosa que ningún descanso fragmentado podía aliviar, pues el estrés continuo, la hipervigilancia y la falta de sueño reparador comenzaban a pasarle una factura biológica devastadora, obligándolo a luchar cada mañana contra la tentación seductora de rendirse, de cerrar los ojos y dejarse llevar por la apatía que prometía un alivio eterno. Sin embargo, la mente ingenieril de Mateo, forjada en años de resolución de problemas bajo presión extrema, encontró en la acción metódica su único y verdadero antídoto contra la desesperación, dedicándose con un fervor casi religioso y una concentración absoluta a optimizar el sistema de reciclaje de agua, que había comenzado a fallar de manera intermitente por la acumulación de minerales y biofilm en los filtros de ósmosis inversa, desmontando las válvulas y los intercambiadores de calor con una precisión quirúrgica, improvisando juntas estancas con sellos térmicos de repuesto y reconfigurando los flujos mediante parches de código improvisados en el software de control primario, logrando tras noches de vigilia forzada, errores frustrantes y dedos ensangrentados restaurar la eficiencia del sistema al 94%, un pequeño triunfo técnico que celebró con una sonrisa quebrada y una taza de agua tibia que, en ese contexto de escasez absoluta, supo a victoria pura y a dignidad recuperada. Y fue precisamente esa capacidad inquebrantable de encontrar propósito en la reparación, en el mantenimiento preventivo, en la lucha constante y diaria contra la entropía implacable del entorno, lo que le permitió anclarse firmemente a la realidad tangible y rechazar la locura progresiva que amenazaba con devorarlo desde dentro, grabando sus registros diarios con una voz que se volvía cada vez más firme y clara, hablando a la lente de la cámara como si hablara con el mundo entero, repitiéndose una y otra vez como un mantra sagrado que mientras pudiera respirar aire filtrado, mientras su cerebro siguiera procesando datos y sus manos pudieran ajustar una tuerca, seguiría siendo el dueño
absoluto de su destino, negándose rotundamente a convertirse en un triste epílogo olvidado en el historial de la misión Ares 7, porque cada herramienta calibrada, cada filtro limpiado con esmero, cada hora sobrevivida con lucidez era un acto de rebeldía silenciosa contra el vacío indiferente, un recordatorio visceral de que la voluntad humana, incluso encerrada en la soledad más absoluta y hostil, posee una resistencia elástica y feroz que ni el frío glaciar de Marte ni el silencio sepulcral del espacio exterior pueden extinguir, y así, entre el zumbido constante de los ventiladores de recirculación y el crujir metálico del hábitat por la dilatación térmica diurna, Mateo continuó su batalla invisible, día tras día, minuto tras minuto, aferrado a la esperanza como un náufrago a un madero en medio de un océano de polvo rojo, sabiendo con certeza cristalina que la verdadera prueba de fuego no estaba en los recursos menguantes que le quedaban en los tanques, sino en la fortaleza inquebrantable de su espíritu para no que la relativa y frágil estabilidad de los primeros días se hizo añicos de manera abrupta y terrorífica cuando, durante una de sus rutinarias y obsesivas rondas de inspección, el oído entrenado de Mateo captó un sonido que no debería estar allí, un siseo agudo, sutil pero inconfundible, como el de una serpiente mecánica escondida en las entrañas del hábitat, un sonido que heló su sangre y detuvo su corazón por un segundo eterno antes de que sus ojos se posaran en el manómetro del módulo de almacenamiento exterior, donde la aguja de la presión de oxígeno descendía con una lentitud agonizante pero inexorable, confirmando sus peores pesadillas sobre una fuga crítica en el sistema de soporte vital. Al rastrear el origen de la fuga con un detector ultrasónico improvisado a partir de piezas de repuesto, descubrió con horror que una de las microfracturas provocadas por los escombros de la tormenta inicial había cedido finalmente, creando una brecha de apenas 2 milímetros en la compuerta exterior de la esclusa de aire que, a la presión interna del hábitat, estaba succionando su precioso y limitado suministro de oxígeno hacia el vacío marciano a un ritmo que le dejaba apenas 48 horas de vida antes de la asfixia, planteándole así el dilema más cruel y desgarrador de su existencia: quedarse dentro y morir lentamente mientras el aire se escapaba, o arriesgarse a salir al exterior, a la superficie hostil, gélida y radiactiva de Marte, con un traje espacial que ya había sufrido daños estructurales durante el accidente inicial y que no estaba diseñado ni certificado para soportar otra caminata extravehicular de alto riesgo sin el apoyo de un equipo en tierra. Sin tiempo para el miedo ni para la duda paralizante, Mateo se sumergió en una frenética y metódica preparación, reforzando las juntas de su traje con capas adicionales de cinta térmica y resina epoxi, calibrando los inyectores de oxígeno de emergencia y grabando un último y tembloroso mensaje de despedida para la cámara, confesando sus miedos más profundos, su arrepentimiento por no haber llamado más a su madre y su amor por su familia en Sevilla, antes de presionar el botón de despresurización y sentir cómo el aire viciado del módulo era expulsado al exterior, sumiéndolo en el silencio absoluto y aterrador del vacío. Al abrir la escotilla y poner un pie en el regolito rojo, el frío extremo de menos 60 grados centígrados penetró instantáneamente a través de las capas aislantes del traje, mordiendo su piel y entumeciendo sus dedos, mientras el viento residual, cargado de polvo abrasivo, amenazaba con derribarlo y arrastrarlo hacia el cráter, obligándolo a avanzar a 4 patas, arrastrándose como un animal herido hacia la esclusa dañada, donde, con las manos temblando violentamente y la visión nublada por el sudor y el pánico, aplicó el parche de sellado de curado rápido sobre la grieta, luchando contra el tiempo, contra el agotamiento físico y contra las alarmas estridentes de su traje que le advertían de una caída crítica en la presión interna, hasta que, con un último y desesperado empujón, logró alisar el material y activar el catalizador químico, viendo con alivio cómo la aguja del manómetro de su muñeca dejaba de descender y se estabilizaba. Pero la victoria fue agridulce y terriblemente costosa, pues al incorporarse para regresar, una ráfaga traicionera de viento lo golpeó, lanzándolo contra el marco metálico de la esclusa y rasgando la capa exterior de su guante derecho y agrietando levemente el visor de su casco, obligándolo a gatear de regreso al interior del módulo con el corazón desbocado y los pulmones ardiendo, sellando la escotilla a sus espaldas justo cuando sus fuerzas lo abandonaban por completo, y al quitarse el casco y respirar el aire viciado pero vital del hábitat, Mateo se desplomó en el suelo, mirando sus manos temblorosas y el visor dañado, comprendiendo con una claridad brutal y escalofriante que su supervivencia no era una garantía, sino un frágil equilibrio que podía romperse en cualquier instante, que cada salida al exterior era una ruleta rusa y que la verdadera amenaza no era solo la falta de recursos, sino la implacable y omnipresente hostilidad de un planeta que lo quería muerto, dejándolo solo, herido y temblando en la penumbra, pero vivo, malditamente vivo,
para luchar un día más contra la inmensidad roja. Con la certeza absoluta y devastadora de que los canales de comunicación estándar estaban irremediablemente destruidos y que el Hermes ya estaba fuera de su alcance, Mateo dirigió su atención, con la desesperación metódica de un hombre que se aferra a un clavo ardiendo, hacia el único y último as bajo la manga que quedaba en el inventario técnico de la base Ares 7, un prototipo experimental de transmisor de espacio profundo de alta frecuencia, diseñado teóricamente para enviar paquetes de datos comprimidos directamente a la red de espacio profundo de la NASA, pero que nunca había sido probado en condiciones reales de emergencia y que ahora representaba su única y frágil conexión con la humanidad. Sin embargo, al revisar los requisitos de energía del dispositivo en la consola parpadeante, su corazón se hundió en un pozo de terror, pues la potencia eléctrica necesaria para generar una señal lo suficientemente fuerte y coherente como para cruzar los millones de kilómetros del espacio interplanetario equivalía a casi el 90% de la capacidad total de las baterías de la estación, lo que le planteaba una disyuntiva cruel, física y escalofriante: o mantenía la calefacción del hábitat a un nivel mínimo para no congelarse durante las gélidas noches marcianas, o desviaba toda la energía al transmisor, condenándose a pasar horas en una oscuridad helada donde su propio aliento se congelaría en el aire antes de tocar el suelo metálico. Eligiendo la segunda opción con la determinación inquebrantable de un hombre que prefiere morir de hipotermia con una mínima posibilidad de rescate antes que vivir caliente en una tumba segura y olvidada, Mateo comenzó una frenética, compleja y agotadora modificación del equipo, desmantelando los paneles de control de los rovers inactivos, soldando cables de cobre con un soldador alimentado por baterías de litio y reescribiendo el código fuente del transmisor en una terminal obsoleta, mientras sus dedos, entumecidos por el frío extremo del módulo que rápidamente comenzó a descender a temperaturas bajo cero, le obligaban a usar todas las capas de ropa térmica que poseía, a beber agua caliente en pequeños y racionados sorbos para mantener su temperatura corporal y a luchar contra los temblores incontrolables que amenazaban con arruinar las conexiones microscópicas. Las primeras transmisiones fueron un fracaso absoluto y desolador, meros gritos electrónicos que se perdieron en la estática cósmica, devolviéndole solo el silencio implacable y burlón del universo y una frustración amarga que amenazaba con romper su frágil equilibrio mental, pero en lugar de rendirse ante la evidencia de su propia insignificancia, Mateo se sumergió en los complejos cálculos de mecánica orbital, utilizando las computadoras de navegación para determinar con precisión milimétrica la ventana de tiempo exacta en la que la rotación de Marte y la órbita de la Tierra se alinearían perfectamente para crear una línea de visión directa y sin interferencias solares con las antenas receptoras en nuestro planeta. Cuando finalmente llegó ese momento crucial, con el transmisor zumbando a una temperatura crítica, emitiendo un olor a plástico quemado, y el hábitat convertido en una cámara frigorífica donde los monitores apenas parpadeaban en la penumbra, Mateo presionó el botón de envío con un dedo tembloroso, enviando un paquete de datos que contenía sus coordenadas exactas, los registros de su estado de salud, los planos de la base y un mensaje de texto simple y desgarrador que decía: estoy vivo, por favor, escúchenme, y mientras los segundos se arrastraban como horas en la oscuridad helada, con las lágrimas congelándose en sus pestañas y su corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra, se aferró a la esperanza milagrosa de que, en algún lugar de ese vasto y oscuro océano estelar, alguien estuviera escuchando, transformando su acto de ingeniería desesperada en un faro de luz y humanidad lanzado hacia el infinito, negándose a aceptar que el silencio fuera su respuesta final. El paso de las semanas transformó la lucha de Mateo en una agonía lenta y visceral, donde el hambre dejó de ser una simple molestia estomacal para convertirse en un depredador silencioso que devoraba sus músculos, nublaba su juicio y le arrancaba la lucidez, obligándolo a reducir su ingesta calórica a un puñado de migajas liofilizadas y agua tibia que apenas sostenían el latido de su corazón, mientras su cuerpo, en un acto de canibalismo biológico, comenzaba a consumirse a sí mismo, devorando sus propias reservas de grasa y masa muscular para mantener vivos sus órganos vitales. Y fue en este estado de debilidad extrema y privación sensorial cuando su mente, traicionera y agotada, comenzó a jugarle las más crueles y bellas pasadas, proyectando alucinaciones tan vívidas y desgarradoras que lo obligaban a detenerse en medio de sus tareas. Veía a su madre caminando por los pasillos metálicos con su delantal de flores, escuchaba la risa cristalina de su sobrina rebotando en las paredes del módulo de hidroponía, e incluso sentía el calor reconfortante de una mano amiga posándose sobre su hombro helado. Ilusiones fantasmales que lo hacían sonreír con los labios agrietados y los ojos llenos de lágrimas,
pero que se disipaban en el aire viciado al parpadear, dejándolo solo, más solo que nunca, en el abismo de su propia locura incipiente, a lo cual se sumó el golpe final de la infraestructura, cuando el sistema de calefacción principal, sobrecargado por los meses de uso ininterrumpido y la desviación de energía al transmisor, emitió un chasquido seco y murió, sumiendo el hábitat en un frío siberiano y penetrante que transformó el interior de la base en una cámara frigorífica implacable donde la temperatura descendió rápidamente a 20 grados bajo cero, obligando a Mateo a envolver su cuerpo tembloroso en todas las mantas térmicas, trajes de presión y sacos de dormir que pudo encontrar, a quemar los manuales impresos y los muebles de plástico en una pequeña hoguera controlada dentro del módulo de carga, y a luchar por cada fracción de grado de calor con la ferocidad de un animal acorralado, frotando sus manos entumecidas, saltando en el lugar para activar la circulación sanguínea y respirando sobre sus propios dedos para evitar que la necrosis se apoderara de sus extremidades, y fue en una de esas noches interminables, acurrucado en un rincón oscuro y helado, con el aliento congelándose en barba de hielo sobre su rostro demacrado y los huesos doliéndole con cada movimiento, cuando la tentación de rendirse se presentó no como un miedo, sino como una caricia seductora y pacífica, susurrándole que cerrara los ojos, que dejara de luchar, que se dejara llevar por el sueño eterno que prometía el fin del dolor, del hambre y del frío, planteándole la pregunta existencial más profunda y devastadora sobre el sentido de su propia vida en un mundo muerto, pero en el fondo más recóndito de su alma, encendida como una brasa bajo las cenizas de su desesperación, ardía una chispa inquebrantable de rebeldía y dignidad humana que le gritaba que rendirse era entregarle la victoria al vacío, que su vida, con todo y su dolor, con todo y su soledad, tenía un valor intrínseco e incalculable, y que mientras sus pulmones pudieran expandirse, aunque fuera para inhalar aire helado y ralo, mientras su cerebro pudiera formular un solo pensamiento coherente, él seguiría siendo el capitán de su propio destino, así que, con un esfuerzo sobrehumano que le arrancó un gemido ronco, Mateo se obligó a ponerse de pie, a mirar fijamente a la cámara de registro con unos ojos hundidos pero brillantes con una luz febril, y a declarar, con la voz quebrada pero firme, que no moriría en ese planeta rojo, que no sería un cadáver congelado en el olvido, y que lucharía hasta que su último latido se apagara, porque la verdadera grandeza del ser humano no reside en no caer, sino en la terca, obstinada y hermosa capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando el universo entero conspira para mantenerlo en el suelo. El momento en que la pantalla de la consola principal, tras semanas de estática implacable y silencio cósmico, cambió abruptamente de un rojo agonizante a un verde parpadeante y constante, marcando el éxito de la transmisión del paquete de datos hacia la Tierra. Fue un instante de éxtasis silencioso y absoluto para Mateo, quien, con las manos temblando violentamente y las lágrimas congeladas en sus pestañas, se desplomó sobre el teclado metálico, sollozando no de tristeza, sino de una liberación tan profunda y abrumadora que le dolía en el pecho, pues en ese último y desesperado mensaje de voz, grabado con una voz ronca pero inquebrantable, había detallado con precisión quirúrgica las coordenadas exactas de la base Ares 7, el estado crítico de sus reservas de oxígeno y agua, la gravedad de sus heridas físicas y el deterioro de su salud mental, pero sobre todo, había enviado un testimonio humano, crudo y desgarrador, confesando su miedo a morir solo en la oscuridad, su amor por su familia en Sevilla y su promesa inquebrantable de seguir respirando hasta el último segundo. Un mensaje que no solo era una solicitud de rescate, sino un grito de existencia lanzado al vacío infinito. Sin embargo, la euforia inicial se desvaneció rápidamente ante la cruda realidad de la física orbital, pues la señal, viajando a la velocidad de la luz, tardaría minutos en llegar, pero la respuesta, si es que la Tierra lo había escuchado y estaba organizando una misión de rescate de emergencia, tardaría meses en materializarse en forma de una nave descendiendo sobre el cráter G0, lo que sumió a Mateo en una agonía psicológica aún más devastadora que el hambre o el frío. Una espera interminable donde cada día se arrastraba con la lentitud de una eternidad, donde cada crujido metálico del hábitat lo hacía saltar con el corazón desbocado, creyendo que era el sonido de los propulsores de rescate, solo para descubrir que era solo la dilatación térmica de un módulo moribundo. Y mientras los días se convertían en semanas y las semanas en un mes interminable, las reservas de comida liofilizada tocaron fondo, obligándolo a sobrevivir con un puñado de algas cultivadas en el sistema hidropónico y agua reciclada hasta el límite de la toxicidad, y su cuerpo, ya esquelético y cubierto de llagas por la desnutrición y el frío extremo, comenzó a fallar sistemáticamente, con mareos constantes, visión borrosa y una fatiga que lo mantenía postrado en la litera la mayor parte del tiempo,
Pero a pesar de que sus sistemas biológicos colapsaban, su mente se aferraba a una esperanza frágil pero feroz, manteniendo los sistemas de comunicación encendidos a costa de apagar la calefacción por completo, soportando temperaturas que rozaban los 40 grados bajo cero, envuelto en capas de mantas térmicas y trajes espaciales, negándose a dormir para no perder ni un solo segundo de la frecuencia de radio. Y fue en esa delgada línea entre la vida y la muerte, donde el desespero absoluto comenzaba a transmutarse en una fe inquebrantable y casi religiosa, cuando Mateo comprendió que la verdadera batalla ya no era contra el planeta rojo, sino contra su propia mente, y que mientras mantuviera la antena apuntando hacia la Tierra, mientras su corazón siguiera latiendo en su pecho demacrado, no estaba realmente solo, porque la humanidad, en su infinita y terca voluntad de no dejar a nadie atrás, estaba allá afuera, escuchando, buscando y preparándose para rescatarlo, y esa certeza, más nutritiva que cualquier comida y más cálida que cualquier calefacción, le dio la fuerza sobrehumana para abrir los ojos cada mañana, mirar la luz tenue del sol marciano y susurrar, con los labios agrietados y una sonrisa fantasma, que ya iba, que solo esperaran un poco más. El sonido que rompió el silencio sepulcral y opresivo del hábitat no fue un estruendo, sino un pitido agudo, rítmico y absolutamente milagroso que emergió de los altavoces de la consola principal, un sonido que Mateo, con los ojos hundidos en cuencas oscuras y la piel pegada a los huesos por la desnutrición extrema, tardó varios segundos eternos en procesar mientras su cerebro, atrofiado por meses de aislamiento, frío y privación sensorial, luchaba por descifrar la estática que precedía a una voz humana, una voz real, cálida y provenida de la Tierra, que con un acento inconfundible y una claridad cristalina confirmó que el paquete de datos había sido recibido exitosamente, que el mundo no lo había olvidado y que una misión de rescate de emergencia ya estaba siendo preparada en el centro de control. En ese instante exacto, la armadura de estoicismo, lógica y supervivencia que Mateo había forjado con tanto dolor y disciplina a lo largo de 180 días de infierno se hizo añicos de manera irreversible, y el ingeniero geólogo de Sevilla se desplomó sobre el suelo metálico y helado, sollozando con una fuerza visceral, primitiva y desgarradora, llorando no solo por el alivio inmenso e inabarcable de saber que no moriría en el olvido como un fantasma en el registro de la misión, sino por la liberación catártica de una tensión acumulada que le había envejecido el alma, dejando que las lágrimas calientes surcaran su rostro demacrado y cubierto de hollín mientras abrazaba la consola, parpadeante como si fuera el torso de un ser querido. Pero la euforia del rescate inminente se topó de frente con la implacable, fría y matemática realidad de la mecánica orbital cuando el control de la misión le explicó, con una honestidad brutal y necesaria, que debido a la actual alineación planetaria, a la distancia entre la Tierra y Marte y a la necesidad de preparar y lanzar la nave de suministro rápido desde la órbita baja, el tiempo mínimo para que una cápsula de rescate pudiera descender y aterrizar en el cráter G0 era de exactamente 60 días, 2 meses interminables que separaban la vida de la muerte y que exigían de él un último, desesperado y sobrehumano esfuerzo, con una determinación renovada y una claridad mental que parecía contradecir su estado físico al borde del colapso total. Mateo se arrastró hasta la terminal de inventario y comenzó a recalcular cada gramo de alga hidropónica, cada mililitro de agua reciclada y cada vatio de energía restante, diseñando un régimen de supervivencia tan estricto, doloroso y milimétrico que rozaba el masoquismo, racionando su ingesta calórica al mínimo absoluto para mantener las funciones vitales y apagando todos los sistemas no esenciales del hábitat para preservar la batería de la antena de comunicaciones, aceptando con una serenidad escalofriante que su cuerpo se consumiría a sí mismo en un proceso de canibalismo metabólico controlado para ganar tiempo, y fue en esa nueva etapa de espera agonizante, donde cada hora se medía en latidos y cada respiro era un acto de voluntad consciente, cuando los pensamientos de su familia en el barrio de Triana, el aroma embriagador del azahar en las tardes de primavera, el sonido de las guitarras y la sonrisa radiante de su madre se convirtieron en su verdadero y más potente sistema de soporte vital, un faro emocional inquebrantable que lo mantenía anclado a su humanidad y le daba la fuerza sobrenatural para abrir los ojos cada mañana, mirar el cielo rojizo a través del visor agrietado de su casco y susurrar con una sonrisa trémula, llena de esperanza y dignidad, que aguantaría, que sobreviviría a esos 60 días de purgatorio y soledad, porque ya no estaba luchando solo contra la entropía de un planeta muerto y hostil, sino que estaba corriendo una carrera contra el tiempo para regresar a casa, a los brazos de quienes lo amaban, transformando su agonía física en una cuenta regresiva inquebrantable hacia la libertad y la vida. Los últimos 60 días se disolvieron en una nebulosa de dolor físico,
alucinaciones recurrentes y una voluntad de hierro que desafiaba toda lógica biológica, donde Mateo, reducido a un espectro demacrado y tembloroso, se aferraba a la vida contando las horas, los minutos y los segundos, alimentando su mente moribunda con los recuerdos vívidos y reconfortantes de su barrio de Triana. El aroma embriagador de los naranjos en flor, el sabor del gazpacho de su madre y el sonido de las sevillanas. En las tardes de verano, anclas emocionales que lo mantenían a flote en un océano de desesperación y frío absoluto, y entonces, en la mañana del día 60, cuando sus ojos ya casi no podían enfocar y su corazón latía con la debilidad de un pájaro atrapado, los sensores sísmicos del hábitat captaron una vibración rítmica y profunda que no era la dilatación térmica del metal ni el viento marciano, sino el rugido inconfundible de los propulsores de descenso de la nave de rescate, Ares 8, un sonido que lo arrancó de su letargo y lo obligó a arrastrarse, con cada gramo de su fuerza residual, hacia la esclusa de aire, donde, tras horas de espera agonizante con el traje espacial puesto y el oxígeno al mínimo, la escotilla exterior se iluminó con la luz cegadora de los focos de aterrizaje y se abrió lentamente para revelar las siluetas de dos astronautas que, al ver su figura esquelética y temblorosa en el umbral, rompieron el protocolo y corrieron a sostenerlo, susurrando palabras de aliento y asombro mientras lo conectaban a sus sistemas de soporte vital portátiles, y Mateo, al sentir el calor de sus manos a través de los guantes y escuchar sus voces reales, no humanas ni filtradas por la estática, cerró los ojos y dejó que las lágrimas de alivio finalmente corrieran libres, sabiendo que había cruzado el umbral de la muerte y había regresado al mundo de los vivos, horas más tarde, ya a bordo de la nave orbital en ruta de regreso a la Tierra, flotando en la ingravidez reconfortante de la cabina médica mientras los médicos atendían sus múltiples fracturas, desnutrición y quemaduras por congelación. Mateo se acercó al pequeño y grueso ventanal de cuarzo y miró hacia atrás, contemplando como el planeta rojo, aquel verdugo implacable y silencioso que lo había despojado de todo y lo había empujado a los confines de la locura, se encogía lentamente hasta convertirse en una simple esfera oxidada suspendida en la inmensidad negra del cosmos. Y en ese instante de quietud absoluta, con el corazón aún doliendo por la pérdida de sus compañeros y el trauma de su odisea, comprendió con una claridad meridiana y sobrecogedora que la verdadera esencia de la humanidad no residía en la tecnología que los llevaba a las estrellas ni en la conquista de mundos lejanos, sino en esa chispa indomable, frágil y feroz que se negaba a extinguirse incluso en la oscuridad más absoluta, en la capacidad sobrenatural de encontrar esperanza en la nada, de construir puentes sobre el vacío y de amar la vida con una intensidad tal que ni el frío del espacio ni la soledad más profunda podían derrotar. Y mientras la nave aceleraba hacia el punto azul pálido que era su hogar, Mateo sonrió, sabiendo que aunque su cuerpo llevaría las cicatrices de Marte para siempre, su espíritu había tocado el infinito y había regresado intacto, demostrando al universo entero que mientras exista un solo latido de esperanza, el ser humano es, ante todo, invencible, y que la luz de la vida, por muy tenue que parezca, siempre encontrará la manera de brillar en la oscuridad más profunda.